Buenas noches, mi nombre es María. Yo les voy a hablar vamos a hablar con mi compañero Giovanni sobre lo que es el caso de Jenny. Este caso ha sido uno de los casos que nosotros escogimos porque se nos hace muy interesante, ya que se enfoca en lo que es el desarrollo humano, se enfoca en lo que es la inteligencia, cómo es que las personas, a falta de lo que es sociabilizar, a falta de lo que es buscar, ¿no? Como quien diría, conocer el exterior, podemos retrasar nuestro aprendizaje. A nosotros nos ha parecido un caso muy interesante para también críticas sobre lo que es la ética profesional, ya que con este caso se ha cometido bastantes faltas. Y bueno, nosotros esperemos que les guste nuestra crítica, que les guste el caso, que sea un caso muy interesante también para ustedes. Y mi compañero les va a hablar un poco del caso, les va a contar la historia, cómo se ha llevado el caso de Jenny, para que tengamos idea por qué nuestros enfoques o por qué nuestro punto de vista se ha dado de esa manera. Adelante, Giovanni. Buenas noches. Bueno, les voy a hablar hoy día sobre el caso de Jenny, ¿no? Bueno, también conocida como la niña salvaje. Es uno de los más impactantes y trágicos de la historia de la psicología. Su nombre real nunca fue revelado públicamente para poder proteger su identidad y el nombre de Jenny, que se le asignó por razones éticas, como si fuera liberada de la lámpara, entre comillas, ¿no? Después de años de encierro, Jenny nació en 1957 en California, en una familia disfuncional marcada por el abuso, la violencia y el aislamiento extremo. Su padre, Clark Willey, era un hombre extremadamente controlador y con posibles trastornos psicológicos. Aparentemente, lu- luego de morir luego de ver morir a dos de sus hijos pequeños por causas naturales, desarrolló un miedo patológico a que algo malo le ocurriera también a Jenny. Al notar que tenía un retraso en el desarrollo del lenguaje, asumió que la niña era una discapacitada o sea, tenía, como dice, ¿no? Estaba tan trastornado que en lugar de buscar ayuda, decidió aislarla completamente del mundo. Desde los 20 meses de edad, Jenny fue encerrada en una pequeña habitación durante casi 13 años. Fue atada a una silla mm, durante el día y encerrada en una cuna con una reja por las noches. La habitación no tenía estimulación, estaba oscura, cerrada y silenciosa. Jenny apenas podía moverse, no podía caminar con libertad, no podía hablar con nadie y no tenía contacto con el mundo exterior. Su padre le prohibió a su madre y a su hermano hablarle o mirarla. Incluso ladraba o gruñía para intimidarlos si lo hacían. Jenny era alimentada de forma mínima y con una dieta líquida, o sea, literal no la alimentaban. Si hacía ruido, era golpeada. Aprendió con miedo a quedarse totalmente callada, prácticamente como un animal. Su madre, que tenía problemas visuales severos, no pudo hacer nada durante años por temor a su esposo. Fue recién en 1970, cuando Jenny tenía 13 años, que su madre logró escapar de esa situación. Acudió a una oficina de servicios sociales para pedir ayuda y como es el destino, ¿no? Accidentalmente llevó consigo a Jenny al ver la conducta extraña de la niña. O sea, los trabajadores se percataron que
que no era una niña normal. Y al hacerle preguntas, allí se descubrió la terrible verdad. Una niña de 13 años, pero con capacidades físicas, cognitivas y sociales de una infante, de un bebé. Cuando fue rescatada, Jenny apenas podía caminar, escupía en lugar de hablar, no sabía comer con utensilios, no controlaba el esfínteres y no conocía ninguna palabra. Parecía no tener noción del tiempo, de las normas sociales y del afecto humano. Inmediatamente fue internada en un hospital infantil donde comenzó a ser evaluada por psicólogos, psiquiatras, neurólogos y lingüistas. En- o sea, fue tan, o sea, le llamó tanto la atención que varios profesionales se le acercaron para investigarla. Varios conocidos, entre ellos como Susan Curtis, James Kane y David Reichler, entre otros, ¿no? Quienes incluso hasta documentaron cuidadosamente cada aspecto de su comportamiento. La historia de Jenny atrajo la atención de los medios y de la comunidad científica. Todos querían verla, saber cómo era y estudiarla como un experimento. Su caso fue visto como una oportunidad para estudiar el desarrollo humano desde cero, casi como si fuera un experimento natural. Sin embargo, también surgieron críticas sobre el enfoque que los investigadores tomaron, ya que algunos priorizaron el estudio científico por encima del bienestar emocional de Jenny. El caso de Jenny es especialmente importante porque toca temas fundamentales en la psicología. Nos podemos hacer estas preguntas, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona no recibe estimulación desde la infancia? ¿Qué tan necesario es el lenguaje para pensar y desarrollarse emocionalmente? ¿Podemos recuperar lo perdido después de años de aislamiento? ¿Hasta dónde deben llegar los investigadores cuando se trata de seres humanos? Durante los primeros años después de su rescate, Jenny hizo algunos avances, aprendió algunas palabras, mostraba interés en ciertas personas y comenzó a explorar el mundo a su alrededor. Sin embargo, después de varios cambios de hogares, o sea, se le asignaban hacia familias temporales, tuvo problemas, ¿no? Varios conflictos que sucedían, ¿no? Y también entre los profesionales chocaban, que cambiaban, se intercambiaban palabras, no coordinaban bien, no se ponían de acuerdo. La trataban y le faltaba una figura afectiva constante. Su progreso se detuvo y luego retrocedió. En vez de avanzar, retrocedió su avance, ¿no? Bueno, finalmente Jenny fue retirada del programa de investigación y colocada bajo la custodia del Estado. Su vida adulta se mantuvo en privado. Se sabe que pasó por distintos centros de asistencia y con su capacidad comunicativa nunca llegó a desarrollarse completamente. O sea, nunca fue una persona normal. Su caso permanece como una lección profunda sobre los afectos de la negligencia extrema y sobre los límites éticos en la investigación psicológica. Bueno, como acá en la diapositiva podemos observar, así se veía a Jenny cuando las trabajadoras sociales se dieron cuenta que no era una niña normal, ¿no? Bueno, esta es la niña que no podemos observar, no se ve nada normal a la simple vista, ¿no? Bueno, con la teoría de la inteligencia, eh, cuando Jenny fue rescatada, una de las primeras cosas que hicieron los especialistas fue evaluarla con pruebas de inteligencia estandarizadas.
como la escala de Stanford-Binet. En ese momento, su coeficiente intelectual era demasiado bajo, apenas de un rango de 38, lo cual la colocaba en un rango de discapacidad severa. Sin embargo, al observarla con más profundidad, los expertos concluyeron que su bajo rendimiento no se debía a un daño biológico en su cerebro, sino a la extrema falta de estimulación y contacto humano que sufrió durante toda su infancia. Una de las teorías que ayuda a entender mejor su situación es la teoría de la inteligencia múltiples de Howard Gardner. Esta teoría propone que no existe una sola forma de inteligencia, sino varias. Por ejemplo, la inteligencia lingüística, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal, espacial, entre otras. En el caso de Jenny, se notaba claramente que no había podido desarrollar su inteligencia lingüística, ya que no se le permitió aprender a hablar ni a comunicarse durante todos sus primeros años. Tampoco pudo trabajar su inteligencia interpersonal, porque no tuvo ningún tipo de interacción social normal. A pesar de eso, algunos investigadores descubrieron que tenía cierta habilidad para resolver rompecabezas, reconocer patrones visuales, lo que indicaba que su inteligencia espacial estaba relativamente conservada. Esto fue sorprendente considerando todas las limitaciones que tenía. Este caso muestra claramente lo importante que es el ambiente en el desarrollo de la inteligencia. Jenny no nació con una discapacidad, fue el entorno que limitó por completo su capacidad de crecer y aprender. El cerebro humano necesita estimulación desde los primeros años de vida para poder desarrollar su potencial. Si no se recibe esa estimulación, especialmente en etapas críticas del desarrollo, el cerebro pierde plasticidad y muchas habilidades, no llega a consolidarse adecuadamente. Bueno, en resumen, el caso de Jenny no solo nos muestra cómo el aislamiento extremo puede afectar la inteligencia, sino que también nos enseña que el potencial cognitivo de una persona no depende únicamente de su biología, sino también de las oportunidades que tenga para aprender y desarrollarse. La personalidad de Jenny. Bueno, antes del rescate, Jenny mostraba una personalidad retraída, pasiva y temerosa. Apenas hacía contacto visual, no respondía a preguntas ni expresaba emociones. Desde el enfoque psicoacadémico, se podría decir que su personalidad estaba protegida por mecanismos de defensa como la negación y la discusión. El trauma prolongado generó una desconexión con la realidad. Desde el enfoque de los rasgos, Jenny mostraba bajo nivel de extraversión, muy alta sensibilidad emocional y poca apertura a la experiencia. Su neuroticismo era muy alto, con respuestas desproporcionadas ante cambios mínimos. Estos patrones fueron cambiando levemente con terapia. Empezó a mostrar sonrisas, caricias y juegos simples, pero su personalidad quedó muy afectada. Bueno, como vemos también aquí en las imágenes, acá se ve cómo los, con los profesionales que estaba Jenny le ayudaban, ¿no? Cómo estaba poco a poco aprendiendo las cosas que le enseñaban. Bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañera María. Buenas noches, bueno, vamos a continuar. El aprendizaje y, y su memoria de Jenny, cómo trabajaba esta en su desarrollo, ¿no?
Jenny había aprendido a asociar sonidos como castigos. Desde el acondicionamiento clásico y el sonido de su padre entrando en la habitación era una señal de peligro. Esto generó una respuesta fóbica a sonidos bruscos y voces masculinas. A través del acondicionamiento operante, los terapeutas le enseñaban palabras, colores, gestos, usando refuerzos positivos. Bueno, Jenny, o sea, como ya bien se había dicho, Jenny, al momento de ser aislada, ella no se comunicaba con su familia. Con las únicas personas que se llegaba a comunicar era con sus hermanos, pero no era pues hablando o con palabras, sino eran con sonidos, gruñidos o algún ruido que se hacía, pero no era hablando. Y cuando escuchaba la voz de su padre, o sea, sentía ese peligro, ¿no? O sea, su padre le emitía peligro, miedo, fobia. Es la única emoción que había desarrollado Jenny por la situación en la que vivía. Bueno, en las terapias que ella llevó, se podría decir, ¿no? Que fue, fue aprendiendo algunos gestos, colores que son básicos, que deberíamos aprender en nuestra infancia, durante nuestros 5 primeros años de vida. Deberíamos aprender colores, palabras, poder hablar, desarrollar emociones, pero ella no. Gracias a este aislamiento que tuvo, bueno, no podemos decir gracias, ¿no? Sino por el aislamiento que tuvo, es que Jenny no desarrolló nada de esto. Ya cuando empezó poco a poco a recibir terapia, Jenny logró aprender unas 200 palabras, pero así decirlo que desarrolló de todo, o sea, llegó a completar su desarrollo que le correspondía a la edad que tenía, no, no pudo lograr ese desarrollo completo. Eh, bueno, esto se apoya en la hipótesis del periodo crítico del lenguaje. Si no se adquiere en infancia temprana, se lo ve casi imposible de aprenderlo después. Nosotros ya, como se les había dicho, o sea, siempre se escucha, a veces nos dicen, no, durante los 5 primeros años nosotros somos como esponjitas que absorbemos todo, ¿no? Lo que aprendemos, lo bueno, lo malo. A veces decimos, los niños aprenden cosas buenas, cosas malas. Es porque somos esponjitas y empezamos a absorber todo lo aprendido al hablar, emociones, empezamos a desarrollar nuestras emociones, hablar, diferenciar colores, números, lo que nos enseñan en el jardín, lo que nos enseña, en nuestro hogar aprendemos, pero Jenny no llegó a desarrollar todo esto. Entonces, ese periodo crítico, ella estuvo muy aislada, no pudo desarrollar, su cerebro solo desarrolló el miedo, nada más. Bueno, o sea, al pasar de los años, como se dice, no va a ser imposible pues que ella recupere todos los años perdidos de aprendizaje en un par de años, pero tampoco lo va a desarrollar del todo, porque hay cosas que nuestro cerebro ya deja de aprender a una cierta edad. ¿No? Eso según es el desarrollo humano que tenemos como personas. Su memoria visual de Jenny era mejor que su memoria verbal. Podía recordar patrones, imágenes, pero no secuencias habladas. Eso también refleja un desequilibrio en su desarrollo cognitivo. Bueno, como se había dicho, o sea, como ya lo habíamos dicho, eh, Jenny no era discapacitada, o sea, con eso demuestra que Jenny no era discapacitada. No es porque podría decir que ella nació con un retraso o con alguna discapacidad, sino Jenny, al no sociabilizar, no desarrolló estas habilidades, no desarrolló sus emociones. Entonces, eso ha causado un desequilibrio en todo lo que es su desarrollo cognitivo. Y ahí vemos y volvemos a recalcar la importancia de los primeros años de vida donde nosotros aprendemos. Vamos a hablar sobre la motivación y sus emociones de Jenny. La motivación de Jenny al inicio era casi nula. No respondía a juegos ni a la comida. Desde la teoría de Maslow se encontraba ese nivel más bajo de sobrevivir. Sus necesidades básicas habían sido descuidadas durante años. Ya no tenía necesidades básicas, ¿no? Me imagino que, o sea, solo tenía las necesidades de comer porque tenía hambre, ¿no? Porque nuestro cuerpo pide, pero más no necesidad de asearse, otras necesidades que podríamos tener. Ella no había desarrollado todo eso. Básicamente era un animal, ¿no? Como su nombre, era una niña salvaje. Con el tiempo,
Ella, con lo que ya se le fue enseñando con los investigadores, ¿no? Que van trabajando en ello, se les va enseñando, se le va poniendo en prácticas, ella empezó a mostrar interés por ciertos objetos, personas. Desde la teoría de la autodeterminación empezaba a mostrar un poco de autonomía, aunque muy limitada. Sus emociones eran muy inestables, tenía momentos de apego, pero también de agresividad y llanto incontrolable. Esto se relaciona con la falta de regulación de emociones aprendidas durante la infancia. Bueno, ella no había desarrollado emociones, entonces no conocía el afecto, no conocía el amor, no conocía las caricias y, y ahora que recién iba conociendo era el apego, pero no podía confiar. Ella no había desarrollado la confianza, no confiaba en todo el mundo, tampoco había desarrollado, entonces ella solo había desarrollado el miedo, pero el miedo hacia su padre es lo único que había desarrollado en lo que son sus emociones. Y bueno, con el tiempo, ¿no? Poco a poco fue aprendiendo, pero todavía no le costaba aprender, le costaba porque ya su edad también era como que retrasaba un poco su nivel de aprendizaje. Eh, Sus emociones de ella eran muy inestables, demasiado inestable, se podría decir. No, no era como que está todo el rato alegre o en un momento de alegría, no, o sea, de un momento a otro alegre, de otro momento donde solo todo, todo le molestaba y se echaba a llorar. Era la única manera que ella se liberaba, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que sus emociones o el desarrollo de nuestras emociones es tan importante en nuestra vida, en el desarrollo humano. Bueno, vamos a hablar sobre el desarrollo de este caso. Según Erickson, los niños pasaban por distintas etapas del desarrollo psicosocial. Jenny no pudo completar ninguna de ellas. El desarrollo de confianza básica, ni autonomía, ni iniciativa alguna. Ella podría tener 13 años, pero el desarrollo emocional era como de una niña de 2 años. No tenía lenguaje, no sabía vestirse, no sabía ir al baño sola, no, su desarrollo motor también estaba atrasado. Entonces, nosotros vemos, ¿no? Una niña de 13 años, a 13 años nosotros mismos ya pues nos recordamos, ¿no? Ya nos vestíamos, ya comíamos solos, hablábamos con fluidez, reconocíamos lo bien, el mal, ya sabíamos, ¿no? Qué es caricia, en qué momento sentíamos el peligro y todo ello, pero Jenny no. Jenny a los 2 años de edad, a un niño, como ya habíamos visto en otros casos, ¿no? 2 años todavía recién está aprendiendo, todavía no tienen miedo a nada, son curiosos, la curiosidad en ellos está más, se puede decir más resaltante, pero en Jenny no puede ser una niña totalmente opacada, como las imágenes que se han mostrado durante la diapositiva, encorvada, o sea, al simplemente ver la imagen podemos darnos cuenta que está encorvada de miedo, o sea, incluso su mala alimentación también ha hecho que ella no desarrolle ni siquiera su cerebro como debería ser, y todo ello, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Qué tan importante es el desarrollo psicosocial para un ser humano. Eh, ah, Ahora podemos darnos cuenta que si no tenemos una relación, si no nos enseñan de niños o si no aprendemos en una cierta edad, más adelante no vamos a ser totalmente independientes, así como en el caso de Jenny. Jenny todavía dependía 13 años y dependía mucho de las personas, según a lo que van aprendiendo, ¿no? Según a lo que es a las investigaciones que le iban haciendo a ella. Bueno, pero también en este caso nos da lo que es una reflexión crítica y un enfoque ético a los profesionales, a los investigadores en este caso. ¿Por qué? Porque en el caso de Jenny vamos a darnos cuenta que algunos expertos creían que más se enfocaba en estudiarla, en verlo como un experimento, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Era un sujeto de estudio increíble, pero no se enfocaron en cómo se sentía ella, o sea, ella no había desarrollado o sea, ella no había desarrollado ser sociable, ella no estaba totalmente aislada, y de un momento tras salir a la luz y ver a tanta gente estudiándola, preguntando, haciendo cosas con ella, veía era algo nuevo, y ella obviamente, o sea, como no se sentía pues bien, ¿no? Era algo nuevo, asustada, temerosa, y ellos no respetaban este enfoque ético, o sea, no respetaban y se preocupaban más en sus estudios y no en el bienestar del objeto de estudio, que en este caso era Jenny.
Entonces, ¿dónde quedan nuestros códigos éticos? Entonces, eso nos va a hacer a reflexionar a nosotros mismos como profesionales, como futuros psicólogos, investigadores, que tenemos que poner en prioridad lo que son nuestro objeto de estudio, porque no podemos dañar a alguien por solo conseguir nuestro propio objetivo, nuestro beneficio propio. Tenemos que también ponernos a pensar en quién estamos estudiando, si es una persona, en que ella esté bien. Si nuestro objeto de estudio está bien, entonces obviamente hasta nuestro trabajo va a ser mejor, pero si nosotros no respetamos nuestro objeto de estudio, no vamos a tener ni ética profesional, no vamos a tener ni siquiera un trabajo adecuado, ¿no? Entonces, como psicólogos, nosotros junto con mi compañero vemos y decimos que debemos trabajar con respeto, protegiendo la dignidad y el derecho de cada persona, especialmente en casos sensibles, así como de este, que es de Jenny, es una niña, y no solo una niña, si sea una persona mayor, pero necesita respeto. Necesitamos respetar ante todo, poner en juego nuestra empatía, empatía profesional. Antes de ser profesionales también somos humanos, debemos respetar ello. Bueno, ese ha sido el caso que hemos presentado con mi compañero. Espero les haya gustado nuestro punto de vista, nuestro punto de crítica, nuestro enfoque y también un poco más aprender sobre el desarrollo humano, sobre el desarrollo cognitivo y cuán importante es los primeros años de vida, ¿no? Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias por su atención. Mm, A ver, detener grabación. Pausas.